Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo y toda persona que vaya a tener la oportunidad de escuchar esta importante enseñanza. En esta lección vamos a estudiar en las palabras de Dios escritas en la Biblia. Vamos a estudiar un tema de poder saber a quienes Dios no inculpó de pecado en el pasado. Y la razón por la cual queremos compartir este estudio es porque hay mucha confusión en cuanto a la edad en que una persona es responsable de sus acciones delante de Dios y a quienes Dios inculpa de pecado. En realidad, no tenemos entre la hermandad no tenemos una unidad de decir todos una misma cosa o de estar unidos en una misma mente y en un mismo sentir o parecer acerca de este tema. Por tanto, es importante que miremos juntos a las Escrituras para que encontremos siquiera alguna luz de lo que Dios dice acerca de cuándo es que una persona ha pecado delante de Dios. Hay algo que nos dice la palabra en el libro de Génesis, cuando Dios destruyó a la tierra con el diluvio. Dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, la palabra de Dios nos da a entender que nuestros pecados comienzan a contar como ofensas a Dios y que traen condenación a partir de la juventud. Pero nosotros no tenemos claro en qué momento comienza la juventud. Y para eso tenemos que consultar las Escrituras para ver si Dios nos da alguna referencia. Vamos a comenzar hoy en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 al 19. Vamos a tener esta lectura y la vamos a tomar como un punto de inicio, ya que se encuentra en el Nuevo Testamento, o sea, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, después de su ascensión e incluso después de la edificación de la iglesia. Por eso es importante que leamos esto por encontrarse en el Nuevo Testamento. Vamos a tener mucho que leer hoy, pero es importante porque de esa manera podemos apoyar lo que estamos diciendo con la palabra que Dios nos ha dejado. Aquí en Hebreos 3, 7 al 19, dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio,
Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16. Unas preguntas para tener en consideración. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué leemos esta lectura primeramente? Porque aquí hay unas preguntas importantes a las cuales les tenemos que encontrar la respuesta, y yendo a esa historia del pueblo de Israel en el cual fueron castigados por Dios. Las preguntas son, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Una pregunta con otra pregunta se da la respuesta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿En cuál desierto? Todo eso lo vamos a ver ahora que vayamos a leer en el Antiguo Testamento. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es importante que mantengamos en mente estos versículos 16 al 19, porque vamos a ver en el Antiguo Testamento quiénes fueron los que no entraron, quiénes no entraron. Hebreos 3, 7 al 19 habla del reposo que tendrían en la tierra prometida. ¿Quiénes no entraron a ese reposo? Vamos a leer en Números 14. Números capítulo 14. Como les digo, vamos a leer bastante el día de hoy. 14, 20 al 35. Leemos de esa manera porque es importante leer las escrituras para que entendamos el contexto de lo que se está hablando. En algunas ocasiones se puede citar solamente un versículo, pero hay ocasiones como esta en las cuales tenemos que leer mucho para que podamos entender. Dice Números 14, 20 al 35, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son los que no entraron? ¿Quiénes fueron? Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Mire lo que dice el versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Repito, en este desierto caerán vuestros cuerpos,
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Quiénes no entrarían a la tierra prometida? Verso 29 da la respuesta. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. De 20 años arriba. ¿Quiénes no entraron? Los de 20 años arriba. Bueno, vamos a hablar o ver en la palabra de Dios qué nos dice acerca de este grupo de personas entre el pueblo de Israel que eran de 20 años arriba. ¿Qué dice la Biblia acerca de ellos? Vamos a leer en Éxodo 30, 11 al 16. Éxodo 30, 11 al 16. Mire que tal vez el orden que vamos a llevar en las escrituras no sea el adecuado, porque lo que estamos tratando de ver es lo que la palabra de Dios dice acerca de los de 20 años arriba. Vamos a leer Éxodo 30, 11 al 26. Al 16, perdón. Éxodo 30, 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Repito, todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Una vez más, todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Repito una vez más, Éxodo 30, 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Vamos a leer más todavía. Números capítulo 1. Números capítulo 1. Recordemos, ¿qué dice la palabra de Dios de las personas de 20 años arriba? Números capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo porque es importante. Dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Segundo año de su salida de la tierra de Egipto,
Pensemos en eso. Segundo año, perdón, de su salida de la tierra de Egipto. Habló Jehová a Moisés diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. Lo repito, verso 3, Números 1:3, de 20 años arriba. Dice el verso 3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisdai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José; de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Aieser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Elisafat, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de millares de Israel. Verso 17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Versículo 18. Conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí, de 20 años arriba. Verso 18. Continuamos con el 20. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba. De los nombres, todos los que podían salir a la guerra, de 20 años arriba. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por sus descendencias, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500, y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba.
Todos los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603,550. Hasta ahí la lectura. Números 1 al 46. Entonces vemos ahí lo que la Biblia dice acerca de las personas, varones de 20 años arriba. Vamos a seguir leyendo. Números 32, 10 al 13. No perdamos de vista qué es lo que estamos haciendo al leer esto. Estamos viendo lo que la Biblia dice acerca de las personas de 20 años arriba. Números 32, Números capítulo 32, versículos 10 al 13. 32, 10 al 13. Dice: Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Quiénes eran? Los de 20 años arriba, los que salieron de Egipto. La pregunta es, ¿quiénes no entraron en su reposo? Los que salieron de Egipto, los que fueron contados, como leímos en Números capítulo 1, 20 años arriba. Otra lectura es en Primera de Crónicas 23, 24. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 24. Lo que estamos viendo es que dice la Biblia acerca de las personas mayores de 20 años. 20 años arriba. Primera Crónica 23, 24 dice: Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Una vez más, se menciona a los de 20 años arriba, trabajando en el ministerio de la casa de Jehová. Versículo 27. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Hay mucho que la palabra de Dios nos dice de este grupo de personas de 20 años arriba. Y tenemos que tomar mucho en cuenta de eso como una referencia bíblica para poder entender a quienes Dios inculpó de pecados y a quienes Dios no inculpó de pecado en aquel tiempo cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida.
Entonces vamos a leer ahora en 2 Crónicas 31, versículos 17 y 18. 2 Crónicas 31, 17 y 18 dice: también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Verso 17, todos los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas de edad de 20 años arriba. Una vez más. Ok, ¿qué hemos tratado de entender con esto? Que estamos viendo una claridad de la culpa del pecado para las personas que son menores de 20 años y los que son mayores de 20 años. O sea, en lo que hemos leído hay una edad exacta que menciona la Biblia en las cuales Dios hace responsable o no responsable a una persona. Esto es en el Antiguo Testamento. Vemos claramente la diferencia entre los menores de 20 años y los de 20 años arriba. Hay una gran diferencia, porque de los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Por eso tuvieron que pasar 40 años para que ellos murieran ahí. A los que el Señor juró en su ira no entrarán en mi reposo, eran los mayores, o sea, los de 20 años arriba. Pero ¿qué pasó con los menores de 20 años? Se infiere que los menores de 20 años sí entraron a la tierra prometida. Entonces ahora volvamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos. Hebreos al capítulo 3. Bueno, para que entendamos el contexto, vamos a leer del versículo 7, capítulo 3, 7 al 19, y vamos a continuar leyendo del capítulo 4 en adelante, quizás todo el capítulo 4. Es importante, ¿por qué? Porque este libro de los Hebreos es para la iglesia y es importante que lo tomemos en cuenta porque aquí se está mencionando qué sucedió con los que pecaron, qué hizo Dios contra ellos. Las preguntas que leímos en el versículo 16 al 19 de capítulo 3 de Hebreos son estas. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Las respuestas a estas preguntas las acabamos de ver en las lecturas que tuvimos del Antiguo Testamento, cuando nos habla que Dios mismo dijo que los de 20 años arriba no entrarían en su reposo. Fue a ellos que Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:7 en adelante dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora, la promesa del reposo todavía está. Hay una promesa de un reposo. Y aquí en el capítulo 4, del 1 al 11, se nos habla en comparación con respecto del reposo en la tierra prometida. El reposo que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Entonces dice Hebreos 4, 1 al 11, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, o sea, en el Señor Jesucristo, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así como el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, donde ellos tenían que primero conquistar aquellos reinos, pero ellos al entrar en la tierra, después de poseer la tierra, tendrían reposo. Una tierra prometida, con sus ciudades ya construidas, solamente de ir y habitarlas. Pero Dios, mirando el pecado de aquellos que salieron de Egipto, culpa a todos los que tenían de 20 años arriba, y a ellos les juró el Señor, no entrarán en mi reposo. Ahora, en capítulo 4 nos hace ver que hay un reposo todavía para el pueblo de Dios, que todavía la promesa está de entrar en ese reposo. Ahora, para entrar en este reposo que menciona el capítulo 4, del 1 al 11, aquí sí ya es por medio de Jesucristo. Nosotros comenzamos la travesía hacia esta tierra prometida caminando con Cristo. Los israelitas lo hicieron con Moisés. Nosotros lo hacemos caminando con Cristo hacia la tierra prometida. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, ofrece este reposo en un cielo nuevo y tierra nueva, según 2 Pedro 3:13, donde dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 8, dice también acerca de esta tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 8 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, lo que estamos viendo es que así como el pueblo de Israel estaba viajando hacia una tierra prometida, los que pecaron de 20 años arriba no pudieron heredar aquella tierra. Ellos quedaron postrados en el desierto porque Dios juró que a causa de su pecado habían sido castigados y no entrarían en su reposo, la tierra prometida. De igual manera, en Cristo Jesús nosotros caminamos hacia una tierra prometida, como dice 2 Pedro 3:13, y lo que acabamos de leer, Apocalipsis 21, versículo 1. Ahora bien, nosotros estamos en búsqueda de una base bíblica para entender a quienes Dios inculpa de pecado y a quienes Dios no inculpa de pecado. Una persona que ha pecado, que lo hace desde su juventud, según las Escrituras, necesita, al haber pecado, necesita el perdón de Dios. Y por esa razón, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero, ¿qué pecado se le puede atribuir a quien Dios no inculpa de pecado? Porque el punto de vista de Dios es diferente a nuestro punto de vista. Por eso tenemos las Escrituras, para que nosotros aprendamos a ver las cosas como Dios las mira. Hemos podido ver que Dios en el Antiguo Testamento no inculpa de pecado a los menores de 20 años. Ellos entran a la tierra prometida, pero los que no entran a la tierra prometida o no entraron son los mayores de 20 años. Ahora, para nosotros tener la esperanza de habitar la tierra nueva y el cielo nuevo, las personas necesitan creer y obedecer. Según Hechos 8, versículo 12, dice así, Hechos 2, 8, 12, dice así: Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto que dice hombres y mujeres implica personas adultas, personas que han pasado de la juventud, desde la juventud hacia arriba. Ahora, cada uno de nosotros, con la lectura que hemos tenido, debe de analizarlo bien. Por eso están las citas ahí. Analicemos bien lo que hemos leído, porque Dios no hace acepción de personas y Dios no cambia. O sea, lo que Él hace en el pasado acerca de culpar a personas de pecado en cierta edad, pues también debemos de creer que es lo mismo, porque Dios no hace acepción de personas. No es posible que Dios culpe de pecado a las personas en aquel tiempo mayores de 20 y ahora culpe de pecado también a los menores de 20 años. Entonces, a mi parecer, no estoy diciendo, doy mi parecer, ¿verdad?, que debemos de ver
este asunto con la seriedad que amerita, ya que necesitamos estar convencidos de las enseñanzas que Dios da. No olvidemos las siguientes citas para que las tengamos en cuenta y las consideremos seriamente. Mire, leamos en Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estas citas tengámoslas en mente. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Memoricemos esto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros tenemos dudas, tenemos desaciertos, tenemos preguntas, inquietudes, la respuesta de las Escrituras nos consuela. Así que para eso se escribieron las cosas antes, para nuestra enseñanza. Una última cita vamos a leer en 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, 5 al 12, para que también esto lo mantengamos en mente en contexto de lo que hemos leído. 1 Corintios 10, 5 al 12 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ya vimos quiénes fueron, los de 20 años arriba. Esos eran los demás de ellos, de los cuales no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Repito lo que dice el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, otra vez, verso 11, memorizar. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. Así que, ¿qué más podemos decir, hermanos? Yo creo que tomando las referencias bíblicas, hemos encontrado en la Biblia el punto exacto donde Dios inculpa de pecado y donde Dios no inculpa de pecado. Las cosas no deben ser como a nosotros nos parece. Nosotros nos dejamos guiar por la emoción, por el sentimiento y por muchas otras cosas. Pero en realidad, si somos creyentes en la palabra de Dios, nosotros tenemos que dejarnos guiar por la ley de Dios, por lo que está escrito. Así que espero que lo que hemos estudiado hoy sea de mucha ayuda y traiga luz a todos los que en algún punto están confundidos aún acerca de quiénes son pecadores delante de Dios y quiénes no son pecadores delante de Dios. La Escritura dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Que Dios añada bendición al estudio de este día y también a sus vidas y traiga luz, y Dios quite de nosotros toda duda, toda inquietud y lo haga con su palabra. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz y bendecido día.